Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión sobre las novedades en el e-commerce. Yo soy Tania Guillén, responsable de desarrollo de negocio en el departamento de fiscal de Eimil. Eimil es una consultora internacional con oficinas propias en 15 países, aunque principalmente en Europa también tenemos presencia en Estados Unidos y en Canadá. Contamos con más de 30 años de experiencia en 3 grandes áreas de colaboración, una dedicada a la innovación, otra a la optimización de los impuestos locales y, por último, pero no menos importante, el área de fiscalidad internacional. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias por compartir este ratito con nosotros, en el que os vamos a comentar las novedades que trajeron las nuevas directivas del comercio electrónico del IVA y, en particular, algunos aspectos muy prácticos y casos controvertidos relativos a las ventas a distancia intracomunitaria de bienes, puesto que es el esquema operacional más común entre nuestros clientes y, además, uno de los que ha generado más incertidumbre, incluso después de la entrada en vigor el pasado 1 de julio de esta nueva normativa. Comentaros que durante este webinar podéis trasladarnos vuestras dudas en el chat de la reunión y os daremos respuesta vía email una vez finalizado el mismo. Sin más, os dejo con los ponentes de este webinar, mis compañeros Sonia Álvarez y Faisala Sakale, directora y manager del Departamento de Fiscal, respectivamente. Adelante, Sonia. Muchísimas gracias, Tania, y buenos días a todos. Pues efectivamente, tal como has comentado, en la medida en que los últimos meses ya se han venido publicando y discutiendo en diferentes medios las novedades introducidas por las nuevas directivas de comercio electrónico, nosotros, y bueno, por las razones que has citado, hemos querido hacer foco en este webinar en las ventas a distancia intracomunitarias de bienes. Los cambios relevantes que han traído estas nuevas directivas son básicamente 5, son los que ponemos en esta diapositiva. No obstante, no voy a entrar en detalle en explicarlos y únicamente me centraré en el primero de ellos, pues este es el relativo al que afecta a la operativa en la que vamos a centrar nuestro webinar de hoy. Entonces, en cuanto a la primera medida, que se trata de la ampliación del ámbito de aplicación del MOS a los siguientes tipos de operaciones, comentaré que el MOS, la ventanilla única, se ha ampliado a otros servicios cuyos destinatarios son también consumidores finales, es decir, los denominados servicios B2C. ¿Cuáles serían estos servicios? Bueno, pues existe una lista no exhaustiva de estos servicios. A modo de ejemplo, bueno, pues citaré los servicios de alojamiento prestados por sujetos pasivos no establecidos en la Unión Europea, servicios de transporte, servicios de admisión a eventos culturales, artísticos y deportivos. Otro servicio, tipología de operación a la que se ha ampliado el MOS son también las entregas nacionales de bienes, pero las realizadas por interfaces electrónicas, los comunes marketplace, pero en aquellos supuestos en los que se entiendan que son estas interfaces quienes realizan la venta por estar facilitando la entrega del bien al consumidor final. Se ha enfocado así para reducirle las cargas administrativas a estas interfaces electrónicas, pues se les ha permitido hacer uso de esta declaración especial de los, no solo en las ventas a distancia intracomunitarias, sino en las entregas que sean puramente domésticas. Y para finalizar, se ha ampliado también el MOS a las operaciones en las que centraremos nuestro webinar de hoy, que son las ventas a distancia intracomunitaria de bienes. Y bueno, simplemente recordar en este punto qué significaba el término MOS y cuál era la finalidad. El denominado MOS venía a significar mini ventanilla única o mini one stop shop. Y su finalidad era pues minorar las cargas fiscales indirectas que pudieran conllevar para los operadores las nuevas reglas de localización de determinados servicios que entraron en vigor en el año 2015. Pues si recordaréis, en el año 2015 cambiaron estas reglas de localización y se consideró que dichos servicios se localizaban o tributaban en el estado de establecimiento del consumidor final en lugar de tributar en el estado de establecimiento del proveedor. Entonces, este régimen, la mini ventanilla única, permitió a los empresarios o profesionales que no tuvieran que identificarse y darse de alta, es decir, obtener el numerito de IVA en cada estado de consumo, sino que en su lugar pudieran presentar simplemente una única declaración de IVA desde el portal web desde su estado de identificación. No obstante, una limitación de dicho régimen era que solo resultaba aplicable a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y electrónicos que se prestaban a consumidores finales. Pues bien, la novedad aquí es que debido a los cambios introducidos el 1 de julio, esta mini ventanilla única se puede aplicar también a los servicios que acabo de citar anteriormente.
Entonces, bueno, ha pasado de llamarse mini ventanilla única o MOS a denominarse a partir del 1 de julio ventanilla única o OS, que significa One Stop Shop. Y bueno, a continuación, ya, si puedes pasar la diapositiva, por favor. A continuación ya nos centramos en la operativa que vamos a las ventas a distancias intracomunitarias de bienes. Y primero, bueno, pues vamos a hacer una explicación de cómo tributan estas operaciones. Y, en primer lugar, también clarificar un poco el concepto. Este concepto de ventas a distancia intracomunitaria de bienes viene introducido en el artículo 8.3 de nuestra ley de IVA. Y a modo de resumen, lo que viene a decir este artículo es que las ventas a distancia son los envíos directos de mercancías a otro Estado miembro o Irlanda del Norte realizadas por un empresario o profesional que sea sujeto pasivo del IVA desde un Estado miembro distinto al Estado miembro de llegada a los consumidores finales, siempre los destinatarios son consumidores finales residentes en algún Estado miembro. Además, este artículo expresamente excluye del concepto a las entregas de medios de transporte nuevos o a los bienes previa instalación o montaje por parte de su proveedor. Pues bien, una vez clarificado el concepto, que como digo se ha introducido como novedad en el artículo 8.3 de la ley del IVA, podemos establecer las dos formas que puede tributar estas ventas a distancias intracomunitarias de bienes. Podría tributar en primer lugar en el Estado miembro donde esté establecido el proveedor, pero siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera de ellas es que el proveedor esté establecido o tenga un domicilio permanente en solo un Estado miembro. La segunda condición es que realice ventas intracomunitarias de bienes a consumidores finales que sean residentes en otros Estados miembros, que no sea aquel donde esté establecido el proveedor. Y la tercera condición es que el valor de estas entregas intracomunitarias de bienes a los consumidores finales, junto con, esto es importante señalarlo, junto con las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión o por vía electrónica, en el caso de que la entidad realizara ambas tipologías de operaciones, no excediera el umbral de 10.000 euros en el año civil en curso y en el precedente. Entonces, si se cumplieran estas tres condiciones, tributaría en el Estado miembro donde está establecido el proveedor. En caso contrario, tributaría en el Estado miembro donde está establecido el consumidor final. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se superase ese umbral, cuando se superase el umbral de 10.000 euros que hemos mencionado antes, o aún así, cuando no habiéndose superado el umbral, se decida voluntariamente optar por el registro en la ventanilla única. Bueno, pues una vez clarificada la tributación de las operaciones, voy a dar paso a mi compañero Faisal, que va a clarificar el objetivo del régimen, las ventajas y el ámbito de aplicación. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos. En primer lugar, consideramos conveniente, antes de pasar a revisar las cuestiones prácticas de los, que es el principal objetivo de este webinar, entendemos que hay que identificar primero el objetivo que perseguía la Unión Europea a la hora de crear estos regímenes especiales del IVA, con la finalidad de entender el espíritu de la norma y la voluntad del legislador, de tal forma que puede ser un elemento más interpretativo para aclarar aquellos aspectos que aún no han sido resueltos del todo por las administraciones. En este sentido, como seguramente sepáis, el mercado común único fue creado para aumentar el intercambio de bienes y servicios entre los distintos Estados miembros. Y en ese sentido, ante el avance del comercio electrónico y su auge en los últimos años, la Unión Europea ha introducido estos regímenes para incentivar, potenciar, fomentar y también, como no, controlar el comercio electrónico a través de la simplificación de las reglas del IVA y, en particular, de la forma de declarar e ingresar el IVA devengado en estas operaciones. En conclusión, el principal objetivo que tiene la Unión Europea con estos regímenes especiales es el de la simplificación de las cargas administrativas derivadas del comercio electrónico. En este webinar intentaremos resolver, entre otras cuestiones, si se ha logrado el objetivo para todas las empresas, es decir, que si esta simplificación es aplicable para todas las empresas que se dediquen al e-commerce o solamente para aquellas entidades que realicen un e-commerce más puro, es decir, que simplemente envían bienes desde un Estado miembro a otro sin utilizar ninguna estructura un poco más compleja. En este sentido,
Una vez comentado el objetivo, pasamos a hablar de las ventajas que tiene este régimen. Somos conscientes que muchos de nuestros clientes ya han optado por este régimen antes del 1 de julio y que conocen perfectamente las ventajas, pero simplemente para repasarlas, la principal ventaja que tiene es que te evita registrarte en todos los Estados miembros allá donde realices operaciones imponibles. Es decir, allá donde hagas ventas a distancia, únicamente será necesario registrarte en un único Estado miembro. Normalmente, como regla general, casi todas las empresas se identificarán en su estado de establecimiento. Por ejemplo, las entidades españolas se identifican aquí en España. Y pasamos a la segunda ventaja, que está relacionada con la primera. En ausencia de la obtención de un número de IVA, pues únicamente será necesario presentar una única declaración de IVA. En este caso, en España, es el modelo 369, donde se recogen todas las operaciones realizadas en cada uno de los regímenes. En este sentido, en este caso, es el régimen de ventas a distancia intercomunitaria de bienes. Todas las operaciones que se han realizado trimestralmente se declaran e ingresan en un único modelo, lo cual permite evitar la presentación de una multitud de declaraciones. Máxime, cuando se han abolido los umbrales, tal como ha comentado Sonia al principio. Entonces, 10.000 euros umbral único es bastante factible que muchas de las empresas lo van a superar y tengan la obligación de presentar esta declaración, por lo cual es una ventaja bastante significativa. Y la tercera, que también consideramos que es importante, es que solamente tienes que relacionarte con una única administración tributaria. Es cierto que la directiva y la ley del IVA sí que establecen mecanismos de comprobación de las otras administraciones, de petición de los libres registros y otras cuestiones, pero en principio únicamente será necesario relacionarse con una única administración. Si es una empresa española registrada aquí en España, pues le resultará mucho más fácil presentar la declaración utilizando el idioma español a través de la plataforma española y presentará todas las declaraciones que tenga que presentar por cada uno de los Estados miembros en una única declaración. Ahora vamos a pasar a hablar del ámbito de actuación, o el ámbito de aplicación de este régimen, porque al final es importante tener en cuenta cuál es la definición de ventas a distancia. Es decir, porque luego veremos más adelante que tiene su importancia. Lo que viene a decir la ley del IVA y también la directiva, nos encontramos ante venta a distancia intercomunitaria de bienes cuando se produce una entrega de bienes expedidos o transportados por el proveedor o por cuenta de este a partir de un Estado miembro distinto del de llegada de expedición. Y, obviamente, es muy importante los consumidores, en qué calidad actúan los consumidores finales, porque nos encontramos, como hemos dicho antes, en operaciones B2C. En primer lugar, como regla general, se van a tratar de consumidores finales, pero también puede ser aplicable a otras entidades, a otras personas jurídicas que no tienen esa categoría de sujetos pasivos a los efectos del IVA, como por ejemplo pueden ser relaciones diplomáticas, organismos internacionales, la OTAN y similares. También aquí hay otros sujetos pasivos que sí que realizan operaciones imponibles a los efectos del IVA, pero que no originan derecho a la deducción. El caso más claro es si realizas operaciones exentas, todas tus operaciones son operaciones exentas y no tienes derecho a la deducción y ni siquiera ningún porcentaje de prorrata, también es posible aplicar este régimen. También es aplicable para aquellos sujetos pasivos que se hayan acogido a regímenes especiales como el de agricultura o también el de bienes usados. Es decir, que en general serán consumidores finales, pero también hay que tener en cuenta que puede ser también aplicable a otro tipo de personas jurídicas que no necesariamente son personas físicas. Una vez hecho esta breve introducción, vamos a pasar a resolver algunas cuestiones que nos han planteado los clientes en los últimos meses y consideramos que son bastante relevantes para saber cómo funciona el OS una vez que se ha implementado desde el 1 de julio, entonces consideramos que es conveniente. Y estas primeras 4 preguntas las va a resolver mi compañera Sonia. Sí, gracias, Faisal. Pues mira, la primera cuestión que consideramos ha sido recurrente podría ser, ¿puedo utilizar el régimen de ventanilla única de la Unión solo para determinados países? Un ejemplo, si vendo bienes desde España a consumidores finales en Alemania, Francia e Italia, ¿puedo usar la ventanilla única solo para Alemania?
Pues bien, conforme a las notas explicativas sobre las normas de IVA en el comercio electrónico que fueron publicadas por la Comisión Europea en septiembre de 2020, la respuesta sería que no, pues expresamente nos dicen que una vez registrados en el régimen de la Unión, habrá que declarar todas las entregas que reúnan los requisitos a través de la ventanilla única. No se podrán declarar en la liquidación de IVA nacional. Y aquí, bueno, puntualizar que cuando hablamos de todas las entregas que reúnan los requisitos, nos estamos refiriendo no solo a las ventas a distancias intracomunitarias de bienes a las que estamos haciendo referencia en este webinar, sino también habría que tener en cuenta pues, todas las operaciones que son susceptibles de este régimen, que son las que comentaba al inicio, pues, como por ejemplo las entregas nacionales de bienes en calidad de proveedor realizadas por las interfaces electrónicas, prestaciones de servicios a consumidores finales, etcétera, ¿vale? La segunda cuestión que consideramos conveniente comentar es, bueno, ¿desde cuándo debo tributar en destino si supero el umbral de 10.000 euros? Pues la respuesta es que es inmediatamente de superar el umbral anual, se aplican las normas generales y ya se adeuda el IVA en el Estado miembro donde reside el cliente. Y además también puntualizar, que es importante, lo he comentado anteriormente, que este umbral debe considerarse para la totalidad de las ventas a distancia de bienes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero también para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión, por si la entidad realizara estos dos tipos de operaciones. Hay que tener en cuenta que hay que computar el volumen de ambas de manera conjunta para tener en cuenta si se supera el umbral. Bueno, la tercera cuestión que es muy importante en el marco del régimen de ventas a distancia es la necesidad, la obligatoriedad de expedir factura. ¿Debo expedir factura en el marco del régimen de ventas a distancia? Bueno, pues la respuesta es que sí existe la obligación de expedir factura, pero solo si se opta por no utilizar el régimen de la ventanilla única de la Unión. En caso contrario, no existiría obligación de expedir factura, en caso que se optara por inscribirse en el régimen de ventanilla única. No obstante, si aun habiéndonos inscrito en el régimen deseamos emitirla, habrá que tener en cuenta que habrá que utilizar las normas de facturación del Estado miembro donde el proveedor esté registrado a efectos de la ventanilla única. ¿De acuerdo? Si es una entidad española y se ha registrado en España, pues las normas de facturación españolas. La cuarta cuestión, pasamos diapositiva. Sí, la cuarta cuestión, ¿qué ocurre si tengo un establecimiento permanente en otro Estado miembro o si realizo ventas a distancia intracomunitarias de bienes a consumidores finales desde más de un Estado miembro? Pues bien, si el proveedor estuviese establecido en más de un Estado miembro o si los bienes se envían desde más de un Estado miembro, la consecuencia directa que tenemos es que no va a aplicar el umbral de los 10.000 euros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que se tributa en destino desde la primera venta. Y para ello hay dos opciones, como ya sabemos, o obtener un número de IVA en el Estado miembro de destino y liquidar el IVA con la presentación de las declaraciones periódicas habituales en el Estado miembro que sea, o registrarse en la ventanilla única. Para la cuestión 5, Faisal ya nos explica. La siguiente cuestión es si puedo declarar en el modelo trimestral de IVA de ventanilla única ventas desde un país diferente al estado de identificación. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy identificado aquí en España y voy a hacer las ventas desde un almacén que tengo en Bélgica y mi consumidor final está situado en Francia, nos cuestionamos si estas operaciones también hay que recogerlas en el 369 y si existe la posibilidad. Bueno, aquí os confirmamos que sí es posible reportar estas operaciones también en el modelo 369. De hecho, son obligatorias declararlas, ya que, como os he dicho anteriormente, si aplicas LOS, es un régimen obligatorio para todas las ventas que entren dentro de la categoría de ventas a distancia. En ese sentido, en el modelo 369, cuando vayamos a declararlo, hay un apartado específico para este tipo de operaciones, es decir, para cuando el estado de salida de los bienes no es el del estado de identificación, es decir, cuando es distinto a España. Habrá que consignar el país de origen, el país de destino, obviamente la base imponible y la cuota, y asimismo también aquí tenemos que resaltar que la directiva prevé que los Estados miembros deben incluir un apartado para identificar el NIF IVA otorgado en el país de origen de los bienes. Es decir, aquí podríamos incluir el NIF belga en el caso de que lo tuviéramos. Es cierto que no es un requisito obligatorio para presentar el modelo, pero en cualquier caso, si lo tenemos, sí que habría que reportarlo
Y en cualquier caso, nosotros desde aquí recomendamos revisar la operativa con el fin de determinar el tratamiento de efectos del IVA de estas operaciones. Si realizáis operaciones desde otro Estado miembro que luego se traduce en una venta a distancia, es muy importante ver cuál ha sido el flujo previo a esas ventas, para ver si existe o no existe la necesidad de tener un NIF IVA o cómo recuperar, por ejemplo, el IVA soportado si lo hubiese, en este caso. En la siguiente pregunta, en la número 6, dice, ¿debo incluir los gastos de envío de mis productos en la base imponible del IVA para calcular la cuota de IVA a repercutir a mis clientes? Bien, aquí lo primero que hay que aclarar es que no existen reglas especiales para la determinación de la base imponible de esas operaciones. Es decir, no hay ninguna regla especial para las ventas a distancia. Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la Directiva del IVA y la Ley Nacional, en particular en el artículo 78 de la Ley del IVA, así como distintos pronunciamientos de la DGT en cuanto a cómo debe configurarse la base imponible de las ventas a distancia, sí habría que incluir estos gastos en la base imponible de la operación. Por lo tanto, los gastos de envío también forman parte de la base imponible y también la parte proporcional habría que ingresar el correspondiente IVA. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7, siguiente diapositiva, en el que nos cuestionamos qué ocurre si debo realizar modificaciones a la declaración, si debo presentar una declaración rectificativa. Es decir, esta cuestión que es bastante relevante, ya que en el caso de que exista un defecto de ingreso o se ha ingresado un importe superior del IVA o la declaración se ha presentado de una forma incorrecta en cuanto a los importes a ingresar o a devolver, bueno, a ingresar sobre todo, porque el modelo 369 no permite las devoluciones. Ahora os diremos que esto es una excepción a la regla. En ese sentido, la norma prevé la corrección de las declaraciones presentadas anteriormente directamente en el mismo modelo 369 a presentar en el periodo en curso. Es decir, si yo he cometido un error en el tercer Q y he presentado y ingresado más IVA, no tengo necesidad de presentar ninguna rectificación, ningún escrito de rectificación, ninguna complementaria, solicitando esa devolución del tercer Q. Lo que voy a hacer es que en el modelo 369, en un apartado específico, voy a indicar cuál es el Estado miembro, cuál es la cuota que tengo que modificar, cómo quedaría el resultado del tercer Q y voy a solicitar la devolución. Y entonces, el Estado miembro correspondiente, por ejemplo, si fuera Portugal, Portugal en un plazo que haya establecido el propio Estado miembro, devolverá el importe correspondiente al IVA en la cuenta bancaria consignada directamente en el modelo. En el caso de que sea un mayor IVA a ingresar, pasaría lo mismo. En lugar de solicitar la devolución, pues ingresaríamos un mayor IVA. Aquí nos planteamos si puede implicar, si debido a que hay un defecto de ingreso, porque hemos ingresado un menor IVA, nos planteamos si puede implicar la imposición de recargos o sanciones por parte de los Estados miembros. Es decir, que con motivo de esta falta de ingreso a tiempo. Esta cuestión, hay que decir que aún no está del todo resuelta, no hay pronunciamientos de los Estados miembros y tampoco está dentro de las guidelines publicadas por la Comisión Europea. Por lo tanto, suponemos que en las próximas semanas o meses o en la práctica veremos resuelta esta cuestión. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 8, en la que nos cuestionamos, o también nos han planteado muchos nuestros clientes esta pregunta, en relación a qué importe se debe consignar si he facturado la venta en otra divisa. Es decir, qué moneda debo consignar en el modelo 369 para declarar estas operaciones. Ya que, como todos sabréis, la moneda común en la Unión Europea es el euro, pero existen ciertas excepciones. Hay otros Estados miembros que tienen una moneda distinta al euro. En ese sentido, la directiva indica que la moneda preferente para declarar estas operaciones y para que los propios modelos de cada uno de los Estados miembros tiene que ser el euro. Pero es una recomendación y no es obligatorio. De hecho, existen Estados miembros que han utilizado el modelo que es un modelo nacional, el correspondiente 69, se pueda presentar en otra moneda. Sin embargo, en la medida en que nosotros estamos, en la mayoría de nuestros clientes se van a identificar aquí en España y obviamente la moneda aquí es el euro y el modelo se deberá presentar también en euro. Pero en el caso de que se hayan hecho operaciones, por ejemplo, con un cliente polaco y he tenido que emitir la factura en zlotys, estas operaciones que se han documentado en una operación distinta, sí que hay que convertir tanto la base imponible como la cuota al tipo de cambio que corresponda, según lo publicado por el Banco Central Europeo, y declararlo. Es decir, en la factura sí que se emitirá en
sí que se podrá indicar en otra moneda, pero si se cobra en una moneda distinta al euro, habrá que convertirla a la moneda nacional. Y la última pregunta es que trata acerca de si hay que presentar la declaración a cero si no se ha realizado ninguna venta en el periodo. Aquí, como sucede también en el modelo 303, cuando declaramos operaciones del régimen general, efectivamente, aunque no se haya realizado operaciones en el periodo correspondiente, sí que es necesario presentar la declaración, que en este caso será sin contenido. Una vez comentado las preguntas más frecuentes que nos han planteado nuestros clientes en los últimos semanas y meses, vamos a pasar a hablar de algunos aspectos controvertidos, algunos esquemas operativos que hemos visto de nuestros clientes. Que hemos visto que LOS es bastante positivo para simplificar las reglas de tributación de estas operaciones. Sin embargo, nos hemos encontrado que en la práctica la realidad no es tan simple, sino que es más compleja y hay otras realidades económicas que quizás no hayan sido tenido en cuenta ni por la Unión Europea, ni tampoco por las leyes nacionales, ni tampoco existen pronunciamientos de la DGT, ya que, como imaginaréis, pues, lleva un mes el régimen en marcha y seguramente estas cuestiones serán resueltas en el futuro. Pero de momento, a día de hoy, consideramos relevante al menos analizarla y dar nuestra opinión al respecto. El primero de ellos es el del marketplace. Es decir, en este primer esquema que hemos revisado estos meses y creemos que es el más habitual en el tráfico mercantil, que es el de operar a través de un marketplace, es decir, que sujetos pasivos que canalizan parte de sus ventas o totalmente sus ventas a través de un marketplace por toda Europa. Como muchos de vosotros sabréis, empresas como Amazon requieren para atender sus niveles de estocaje y cumplir con los tiempos de entrega previstos el envío de los bienes a los distintos almacenes, a los fulfillment centers, ubicados en los correspondientes Estados miembros. Es decir, que antes de realizarse las operaciones de venta a distancia, los bienes salen de España a otros almacenes de Amazon para luego ultimarse la venta. En este sentido, nosotros en nuestras semanas nos hemos cuestionado si el hecho de no enviar los bienes directamente al consumidor final, sino que existe una parada en un almacén propiedad del marketplace, podría llegar a desvirtuar el tratamiento a efectos del IVA. De tal forma que estas operaciones dejan de calificar como una venta a distancia entre comunidad de bienes y, por lo tanto, no sería posible optar por los para estas ventas. O, caso contrario, sí que es posible. En este sentido, una vez, ya como comentaba, no hay luz en la directiva ni en la ley del IVA, entonces hemos analizado algunos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos, aunque es cierto que no son recientes, pero consideramos que pueden ser aplicables en este caso y hemos intentado también recoger algunos de los elementos de Carlos Stock y demás que consideramos, en nuestra opinión, que puede llegar a ser aplicable. En principio, entendemos que si los bienes, los bienes enviados desde el TAE a un cliente concreto, es decir, si yo voy a enviar un bien a un cliente que está ubicado en Berlín, conozco su nombre, conozco sus detalles y me ha comprado los bienes, pero que Amazon me requiere que antes de que lleguen a Berlín tienen que pasar por su fulfillment center en Hamburgo, como ya conozco todo, como tengo la venta ya concretada, entendemos que sí que en este caso la parada técnica no debe desvirtuar el tratamiento y que sí que en principio debería aplicar el régimen de ventanilla única en el que se podía declarar directamente esta operación en el 369 español y ingresar el IVA que corresponda por esta operación. En el caso contrario, en el caso de que yo no conozca de antemano quién es el destinatario, porque lo que me exige Amazon, me exige Zalando o otro marketplace similar, es que para sus tocaje mínimo tengan que enviar mis bienes a los distintos almacenes que tiene por toda la Unión Europea, pero yo no conozco cuándo se van a vender ni dónde se van a vender, entendemos que en este caso no se estaría cumpliendo con la definición literal, una interpretación literal de la definición de la norma de lo que es venta a distancia intercomunitaria de bienes a consumidores, no sería aplicable en este caso y nos encontraremos con operaciones distintas, con una tributación totalmente distinta y no entraría a formar parte de lo que hemos explicado con anterioridad. En este caso, si fuera el caso de enviar un almacén sin conocer la persona en concreto, lo que tendríamos, en primer lugar, una transferencia de bienes, que se asimilaría a una entrega intercomunitaria de bienes que debería declararse aquí en España,
seguida de una actividad intracomunitaria, una asimilada a una actividad intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes, y una vez se determine quién es el cliente y dónde se va a consumir los bienes, pues podemos encontrarnos con entregas interiores, por lo cual debería declararlo en el propio modelo, me tendría que registrar en Alemania en ese caso, o Francia, donde está el almacén, y presentar las declaraciones, repercutir IVA, y esto no estaría dentro de lo que es el marco del 369, o el marco de este régimen especial de IVA. Y en el caso de que desde una vez almacenado en el almacén, el caso que he puesto antes en Hamburgo, se envían a otro país, a otro Estado miembro, aquí sí que sería posible declararlo en el régimen de ventanilla única. Pero el estado de origen no sería España, sino sería Alemania, que es donde está el almacén. Por lo tanto, entendemos que esta operativa es bastante común y que es bastante relevante y muy recomendable revisarlo con todos los clientes que tengan este tipo de operativas para ver qué operaciones pueden ser declarables en este régimen y cuáles no, para evitar cualquier riesgo fiscal que puedan derivar de estas operaciones. El siguiente esquema que vamos a comentar y que va a comentar mi compañera Sonia es otro también bastante habitual en el tráfico mercantil, que es el de dropshipping. Gracias, Faisal. Sí, voy a comentar también otro esquema operacional que es complejo y que además puede quedar, bueno, de hecho queda fuera del ámbito de aplicación del régimen de ventanilla única, y además hemos notado que resulta cada vez más frecuente en las operaciones de comercio electrónico que se están llevando a cabo hoy en día, con lo cual es fundamental. Este esquema operacional recibe comúnmente el nombre de dropshipping, como bien has dicho, y ocurre, bueno, pues cuando un empresario vende bienes a consumidores finales, si para ello debe adquirirlos previamente a proveedores establecidos en otros Estados miembros, siendo además estos proveedores los que envían los bienes directamente a los consumidores finales. Ante un ejemplo sencillo para ello, para que lo veamos en la práctica, por ejemplo, un empresario español que vende sus productos a consumidores de todos los Estados miembros, pero en lugar de enviar los productos él mismo desde España, los envía directamente su proveedor que está establecido en otro Estado miembro, pongamos Francia. Ante este esquema operativo, ¿qué ocurriría? Pues nos encontraríamos ante dos ventas sucesivas. En primer lugar, la del proveedor francés al empresario español y, en segundo lugar, la del empresario español a los consumidores finales, a sus clientes. Pero solo tendríamos un único transporte intracomunitario, puesto que los bienes se están enviando directamente desde el proveedor francés en Francia al país de residencia de los clientes finales. Entonces, en la medida en que esto ocurre, cuando hay dos entregas y un único transporte, solo una de las entregas puede disfrutar de la exención de IVA establecida para las entregas intracomunitarias. Entonces, aquí nos preguntamos qué reglas operan para determinar a qué entrega habría que aplicar la exención de IVA. Es decir, a qué entrega debemos imputar el transporte intracomunitario, el único transporte intracomunitario que tiene lugar en esta transacción. Pues bueno, nuevamente aquí tenemos que decir que las consultas de la Dirección General de Tributos existentes hasta la fecha no se pronuncian de una manera clara e inequívoca en relación con la vinculación del transporte en el marco de ventas a distancia, y entonces nosotros nos hemos planteado si sería aplicable la solución rápida o la regla de quick fixes relativa a la vinculación del transporte de ventas en cadena. Supongo que recordáis que el 1 de enero del 2020 entraron en vigor unas soluciones rápidas, las denominadas reglas de quick fixes, que armonizaban el tráfico internacional de mercancías, de bienes y servicios en el ámbito de la Unión Europea. Pues bueno, una de ellas, una de esas 4 medidas, estaba relacionada con la vinculación al transporte en las ventas en cadena. Pero claro, al ser en este esquema operacional una parte de la transacción un consumidor final, no un sujeto pasivo, no un empresario profesional, nos preguntábamos si estas reglas eran también aplicables en el marco de esta operativa. Pues bien, tenemos que decir que una vez revisadas las notas explicativas sobre quick fixes, así lo podemos confirmar, puesto que estas notas expresamente indican que en una operación en cadena han intervenir como mínimo 3 partes. Pero, sin embargo, se indica que no es necesario que todas las partes sean sujetos pasivos. Consecuentemente, y concluyendo que las reglas de vinculación al transporte en ventas sucesivas, reguladas por las directivas de quick fixes, como hemos mencionado, son aplicables en el marco de ventas intracomunitarias a distancia,
en la que la última parte de la transacción es un consumidor final, existirían entonces dos posibilidades de tributación posibles, ¿vale? Vamos a analizar cada una de ellas. La primera de ellas sería que se aplicara la norma general de vinculación al transporte de quick fixes y se imputara el transporte a la primera de las entregas. Es decir, a la venta que realiza, en nuestro ejemplo, el proveedor francés al empresario español. Si esto es así, vinculamos el transporte a la primera de las entregas, el empresario que vende a los consumidores finales se va a ver obligado a tener un número de IVA en todos los países donde residen sus clientes finales. Con lo cual, aquí la simplificación no existiría porque vuelve a tener que para que esto funcionara, no sé si recordaréis, que era necesario que hubiera un operador intermedio, que en nuestro caso sería el empresario español, pero para que tenga la categoría de operador intermedio sería necesario que organizara el transporte. Entonces, si esto funcionara así, la entrega del empresario español a los consumidores finales, a las que en esta ocasión, en este segundo ejemplo, sí que le hemos atribuido el transporte, entonces sí podría considerarse una venta a distancia de bienes sujeta a IVA en el Estado miembro donde están ya establecidos los consumidores finales. Salvo, como podéis intuir, que no se excediera el umbral de los 10.000 euros y entonces, si no se excede dicho umbral, pues tributaría en el Estado miembro de envío de los bienes, que es donde están establecidos los proveedores. Pero, en conclusión, en las dos alternativas, como hemos visto, se hace necesario obtener un NIF-IVA. O sea, que a pesar del nuevo régimen de ventas a distancia, seguiría siendo necesario obtener un número de IVA en este esquema operacional. O bien, en el Estado miembro de residencia de los consumidores, en el primero de los casos que explicaba al principio, cuando vinculábamos el transporte a la primera de las entregas, o bien en el Estado miembro donde estuviese establecido el proveedor al cual se adquieren los bienes que van a ser objeto de esas ventas a distancia. Y esa segunda posibilidad era cuando el transporte lo vinculábamos a la segunda de las entregas. No obstante, sí que queremos reseñar nuevamente que no hemos localizado consultas vinculantes o pronunciamientos que interpreten esta norma de quick fixes relativa a la vinculación al transporte en las ventas sucesivas junto con el nuevo régimen de ventas a distancia. Por tanto, bueno, una vez más, y como comentaba mi compañero Faisal, recomendamos estar muy atentos a los nuevos pronunciamientos de tributos en relación a este esquema operacional, por si arrojan algo de luz a este esquema. Pero, en principio, por el momento, se va a necesitar NIF-IVA, independientemente de que se vincule el transporte a la primera o segunda de las entregas en este esquema operacional. Y, bueno, otro esquema operacional que vemos interesante comentar, bueno, es las ventas a distancia intracomunitaria de bienes, pero cuando las realiza una entidad no establecida. Pues bueno, aquí indicar que a las entidades extranjeras que realizan ventas a distancias intracomunitarias de bienes no se les va a aplicar el umbral de 10.000 euros, con lo cual, y como ya hemos repetido a lo largo del webinar, las ventas tributarán en el país de residencia del consumidor desde el primer euro, ¿vale? Y bueno, que la obligación de recaudar y liquidar el IVA es de la entidad no establecida o bien en el país donde tienen las existencias si se han inscrito en el régimen de ventanilla única o bien, como segunda alternativa, identificándose a efectos de IVA, es decir, obteniendo el numerito de IVA en el país de destino si han decidido no inscribirse en el régimen de ventanilla única. Y luego, para finalizar, si interviene un marketplace, es decir, si la entidad no establecida realiza la venta a través de una interfaz electrónica o una plataforma marketplace, lo que hará la entidad no establecida son entregas de bienes exentas de IVA a dicha interfaz, que por otro lado no le van a impedir el derecho a la deducción, porque ya es un aspecto que está clarificado,
y que la obligación de recaudar y pagar el IVA ante este esquema recaería en este caso en la interfaz o en el marketplace. Y bien, bueno, ya fuera de los esquemas operacionales complejos, también hemos querido comentar la obligación declarativa del Intrastat, porque a pesar del régimen de ventanilla única que pretende simplificar, hay que tenerla muy en cuenta, dependiendo del Estado miembro donde enviemos las mercancías. Esto es así porque hemos observado que en la resolución del 22 de mayo de 2018, que emitió el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, incluía entre las transacciones que pueden dar lugar a movimientos de mercancías intracomunitarios los envíos a personas físicas residentes en el territorio estadístico de otro Estado miembro y, al contrario, los envíos desde otros Estados miembros a personas físicas residentes en el territorio estadístico español. Además, indicaba específicamente el término de ventas a distancia. Entonces nos planteamos, ¿debo presentar Intrastat si las ventas a distancias intracomunitarias de bienes me superan el umbral establecido en el correspondiente Estado miembro de llegada, donde envío yo mis bienes a los consumidores finales? Pues bien, aquí reseñar que esta obligación va a depender de la legislación de cada país de llegada y salida de los bienes. Y en concreto, y comentando el caso de España, el vendedor que efectúe ventas a distancia a particulares que estén situados en el territorio estadístico español va a tener que presentar una declaración Intrastat de introducción, siempre y cuando superen los umbrales establecidos para ello. Y también el vendedor que envíe a particulares mercancías a otros Estados miembros, y también Irlanda del Norte, deberá presentar la declaración Intrastat de expedición, siempre y cuando nuevamente superen los umbrales, ¿vale? Y se hará en el periodo en que haya tenido lugar la salida de estas mercancías. Por tanto, esto nos lleva a tener que revisar los umbrales en cada Estado miembro para saber si tenemos que obtener un NIF-IVA en ese Estado miembro solo a los efectos de tener que presentar esta declaración, de tener que presentar el Intrastat, a pesar de que nos hayamos acogido a la ventanilla única. Y bueno, otras particularidades con respecto a Intrastat que afectan a las interfaces es que los titulares de interfaces electrónicas que faciliten las ventas, identificados a efectos de IVA en España, deberán también declarar en Intrastat las operaciones que supongan un envío de mercancías a particulares de otros Estados miembros desde el territorio estadístico español cuando se trate concretamente de dos operaciones en concreto. Cuando envíen bienes en cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros y sean entregados a un cliente en la Unión Europea e importados en la Unión Europea. En este caso, independientemente de si el proveedor subyacente, que el proveedor subyacente recuerdo que es el propietario de las mercancías, el que realmente va a enviar los bienes al consumidor final, independientemente de si este proveedor esté establecido o no en la Unión Europea. Y luego, en segundo lugar, también puede quedar obligado en el caso en que envíe bienes que ya se han despachado a libre práctica en la Unión Europea, que estén ya ubicados en la Unión Europea y se entreguen a clientes en la Unión Europea. En este caso, independientemente de su valor. Pero en este caso sí que el proveedor subyacente debería estar no establecido en la Unión Europea. Con lo cual, ante estas dos tipologías de bienes, las interfaces también están obligadas a presentar Intrastat. Con lo cual, esta declaración no desaparece en ventas a distancia y habrá que tener en cuenta que legisla cada Estado miembro con respecto a los umbrales pertinentes. Y bueno, sin más, doy paso a mi compañera Tania Guillén, que realiza las conclusiones de nuestro webinar y además os da una serie de recomendaciones o tips en el marco del régimen de ventas a distancia. Muchas gracias, compañeros, por contarnos los aspectos más importantes a tener en cuenta en este nuevo régimen, en el que parece no queda muy claro si logrará el objetivo de simplificación. Lo que sí queda claro es que las empresas que operen bajo los distintos modelos del e-commerce se enfrentan a una normativa compleja y llena de matices. Además, los esquemas más comunes, como el dropshipping o la venta a través de un marketplace, siempre que requiera un almacenaje mínimo de productos, podrían quedar fuera de esta simplificación. Por ello, y para finalizar esta sesión, me gustaría dejaros unos tips a tener en cuenta en el marco de este régimen. En primer lugar, y probablemente lo más importante, es la necesidad de revisar la operativa a efectos de IVA para determinar si la compañía puede optar por el OS y evitar de esta manera riesgos fiscales innecesarios y dificultades para recuperar el IVA soportado si lo hubiese.
También es necesario analizar los tipos de IVA aplicables en cada Estado miembro para los productos y servicios comercializados. En tercer lugar, para aplicar este régimen especial es necesario preparar los libros de registro y reportarlos al suministro inmediato de información. No hay que olvidarse del Intrastat, que será obligatorio cuando se superen los umbrales establecidos en cada Estado miembro en los que aplique. Y por último, también es necesario gestionar la baja de los registros a efectos de IVA previos a la entrada de los. Esto es todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Como comentamos al inicio, daremos respuesta a las preguntas que nos hayáis trasladado en el chat y también podéis contactarnos a través del correo hola@imin.com. Gracias de nuevo, esperamos que os haya resultado interesante. Buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.